Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a resolver lo que es el trabajo práctico número 2 de termodinámica 2 y el tema es ciclos de compresión. Ustedes ya vieron la teoría del tema, realizaron las consultas pertinentes y les recomiendo que también completen la guía de actividades complementarias que está subida a la plataforma para tener todas las herramientas para resolver y entender el práctico de forma completa. Bueno, antes de comenzar con la resolución del práctico, me pareció interesante que veamos cómo funciona un compresor. Este es un compresor industrial, en muchas plantas industriales van a haber compresores de este tipo. Nosotros en nuestra planta piloto de la facultad tenemos un compresor que también consta de dos cilindros, es decir, que consta de dos etapas y que provee de aire comprimido a un anillo en la planta piloto que está conectado a diferentes requerimientos, diferentes herramientas que utilizan el aire comprimido como fuerza impulsora. Bueno, este compresor, como les dije, tiene dos etapas. Acá está el número 1, que son los compresores propiamente dicho, que son los cilindros en donde se llevan a cabo la compresión, ¿sí? Este es el cilindro de baja presión, por donde ingresa el aire ambiente o no, donde se realiza la primera compresión, luego va una etapa de enfriamiento a presión constante que se hace en esta cañería aleteada con aletas para mejorar la transferencia de calor entre el aire, si es el fluido refrigerante, y el aire comprimido que queremos enfriar a presión constante, y luego pasamos a un cilindro de alta presión, que es el segundo cilindro, en donde se realiza la segunda parte de la compresión. El aire comprimido a altas temperaturas y altas presiones ingresa a la parte número 5, que es el depósito de aire comprimido, ¿sí? Acá se va guardando el aire comprimido para los diferentes usos que le vamos a dar. Dentro del cilindro tenemos un pistón que está subiendo y bajando, que hace un movimiento alternativo y es el que justamente ese movimiento produce la compresión del aire. Este pistón se mueve mediante un mecanismo que tiene incluidos correas que permiten convertir este movimiento de la correa en movimiento alternativo dentro de los cilindros, y todo esto está conectado a un motor eléctrico que es el que está conectado a la corriente eléctrica y proporciona la potencia que el compresor necesita para funcionar. El número 3 es un presostato, que es una herramienta de control, un dispositivo de seguridad que está fijado a una determinada presión de seguridad, que es la presión hasta donde se puede trabajar el compresor. Si pasa esa presión, lo que hace el presostato es activarse y deja de funcionar el compresor. Seguramente desactiva el ingreso de corriente eléctrica al compresor para que deje de funcionar. Después tenemos el número 4, que es una válvula de antirretorno, que lo que permite, o mejor dicho, lo que impide es que el aire, una vez comprimido, vuelva del depósito otra vez a los cilindros, porque esto causaría problemas de funcionamiento en el compresor. Después tenemos el depósito propiamente dicho, y como lo que nosotros estamos haciendo es comprimir aire atmosférico, cuando se comprime el aire también va a ir condensando en el fondo del depósito la humedad que estaba contenida en el aire. Por lo tanto vamos a tener una purga automática, que es el número 7, por donde se va a ir descargando el agua líquida que viene con el aire comprimido, ¿sí? Tenemos un manómetro, que es un instrumento de medición que nos está indicando cuál es la presión del aire que está en el depósito, y ahí podemos ver si es la adecuada, si se llegó a la presión que queremos lograr o no. También tenemos una válvula de seguridad, que es la número 8, que es una válvula que permite controlar la presión en el interior del depósito. Si sobrepasa la presión a la que está fijada como presión máxima para que el equipo funcione correctamente, esta válvula de seguridad lo que hace, va a emitir un sonido, porque son válvulas silbadoras, y se va a abrir la válvula y va a expulsar aire para bajar la presión en el depósito, y de esa forma que no poner el equipo en riesgo, ¿sí? Luego tenemos un secador de aire refrigerado, que básicamente lo que hace es terminar de secar el aire comprimido. Si quedó humedad dentro del aire, se lo saca mediante este refrigerador y así pasa, digamos, a la línea de distribución de aire comprimido lo más seco que se pueda, ¿sí? Y finalmente tenemos un filtro de línea, que lo que hace es realizar la última limpieza del aire comprimido antes de que sea entregado o distribuido a las diferentes herramientas o diferentes requerimientos de la planta industrial de aire comprimido. Bueno, esto es lo que ocurre adentro del cilindro, ¿sí? Tenemos una válvula de admisión en donde ingresa el aire. Acá tenemos el dispositivo
émbolo pistón que está subiendo y bajando, y cuando sube, comprime el aire, se abre la válvula de descarga y sale el aire comprimido, ¿sí? Una vez que ingresa el aire por la válvula de admisión o de aspiración, se cierra dicha válvula, se produce la compresión y sale el aire comprimido por la válvula de descarga. Es importante que ustedes vean que esto, como nosotros dijimos, este dispositivo del pistón émbolo, está conectado a un dispositivo que está conectado al motor eléctrico que proporciona el movimiento alternativo. Entonces vemos que en una vuelta se cumple un ciclo de compresión. Por cada vuelta que da este dispositivo, por cada revolución que da el dispositivo, se cumple un ciclo de compresión. ¿Sí? Y es importante porque los compresores, una de las características de diseño que tienen son las revoluciones por minuto que pueden dar. Y esas revoluciones por minuto nos dan una idea de cuánto aire comprimido pueden estar entregando, de acuerdo a que con una revolución cumplen un ciclo de compresión, ¿sí? Como nosotros vimos, esta compresión no se realiza ni de forma adiabática ni de forma isotérmica, es decir, no es lo suficientemente rápida para que sea adiabática, no es infinitamente rápida para que la compresión sea adiabática y no haya intercambio de calor con el medio ambiente, ni es infinitamente lenta para que la compresión sea isotérmica y se realiza a temperatura constante, sino que se realiza mediante una transformación politrópica, que es una transformación intermedia entre la adiabática y la isotérmica. Esta politrópica tiene un determinado coeficiente politrópico, que lo vamos a representar con la letra M, que me dice la pendiente de la transformación a la cual se está realizando la compresión del aire adentro de los cilindros. Este coeficiente politrópico M viene generalmente con las instrucciones del compresor porque es determinado experimentalmente. Queremos ver, nosotros vamos a ver qué es lo que más nos convendría que la transformación sea isotérmica, ¿no es cierto? Porque si vemos acá, si recordamos de termodinámica 1, el trabajo de flujo, que es el que está consumiendo el compresor, el trabajo de circulación que está consumiendo el compresor, era la proyección de la curva sobre el eje de las Y, en este caso sobre el eje de la presión. Entonces vemos que la isotérmica es la que menos trabajo de circulación consumiría, mientras que la diabática consumiría más trabajo de circulación. Entonces generalmente lo que se busca es que la politrópica se acerque a la isoterma correspondiente para disminuir el consumo del compresor. Pero bueno, esto depende del diseño del compresor y de los fabricantes y justamente de este coeficiente politrópico que es característico de cada compresor. El ejercicio 1 lo que nos plantea que en una industria tenemos un compresor que tiene una capacidad de aspiración de 5.700 litros por minuto de aire a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. El aire se va a descargar a una presión de 4,76 atmósfera y 190 grados centígrados. El área de la línea de succión es de 20 decímetros cuadrados y el área de la línea de descarga es de 3,9 decímetros cuadrados. La potencia consumida por el compresor es de 1875 HP y nos piden que encontremos el régimen de transmisión de calor a los alrededores. Porque estamos viendo, como dijimos anteriormente, que el compresor no trabaja de forma diabática, sino que trabaja mediante una politrópica y por ende va a tener una transmisión de calor con el medio ambiente. Bueno, para la resolución, primero que nada lo que vamos a hacer es plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos un compresor en el cual se está ingresando, se está alimentando un flujo volumétrico de aire de 5.700 litros por minuto. Acuérdense que el punto este significaba que estamos refiriendo a unidades de tiempo. Entonces estamos alimentando un flujo volumétrico de esta magnitud a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 20 grados centígrados. Y la sección transversal, el área transversal de la cañería por donde está ingresando el aire ambiente es de 20 decímetros cuadrados. El compresor va a comprimir politrópicamente el aire y va a entregar una corriente de aire comprimido que va a estar a una presión mayor y una temperatura mayor que las del ingreso, porque esa es la función del compresor, ¿sí? Entonces va a entregar aire comprimido a 4,76 atmósfera a una temperatura de 190 grados centígrados y la sección de la cañería de descarga del aire comprimido es de 3,9 decímetros cuadrados. Este compresor, para que funcione adecuadamente, se le está dando una potencia, se le está entregando una potencia de 1875 HP. Pero como dijimos anteriormente, el compresor trabaja de forma politrópica. Acá dentro está ocurriendo una transformación politrópica. Por lo tanto,
hay un intercambio de calor con el medio ambiente, hay un flujo de calor de intercambio entre el fluido adentro del compresor y el medio ambiente que nos están pidiendo que calculemos nosotros. Nosotros ya nos podríamos aventurar, nos podríamos adelantar y saber qué signo tendría el flujo de calor, sabiendo si el sistema está ganando o perdiendo calor, de acuerdo con todos los conocimientos que tenemos de termodinámica 1. Les dejo que ustedes lo piensen y piensen qué signo debería tener el flujo este de calor, pero después lo vamos a comprobar cuando realicemos los cálculos. Nos piden que calculemos, que encontremos el régimen de transmisión de calor a los alrededores, es decir, el flujo de calor entre nuestro sistema, que es el compresor, y el medio ambiente. Entonces planteamos lo que ya conocemos de termodinámica 1, el primer principio para sistemas abiertos, que era el calor menos el trabajo de eje, igual al cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial, más el cambio de entalpía. Todo con un puntito arriba que significaba que esta ecuación está escrita en unidades de potencia, ¿sí? En unidades de energía por unidades por tiempo, por unidades de tiempo. Entonces, si consideramos de que el cambio de energía potencial es despreciable en el compresor, nos queda de que el calor, el flujo de calor, que es lo que estamos tratando de averiguar, es igual al cambio de energía cinética, más el cambio de entalpía, más el trabajo de eje, todo esto por unidad de tiempo, es decir, estamos todos trabajando en unidades de potencia. Entonces, importante, y esto es lo que vamos a hacer mucho en este práctico y que no tenemos que equivocarnos, es pasar de flujo volumétrico, que es el dato que nos está dando el problema, a flujo másico. ¿Por qué? Porque esta ecuación nosotros la vamos a tener en unidades másicas. Por ejemplo, el Cp para calcular el cambio entálpico va a estar en unidades másicas, kilocalorías por kilogramos por grado centígrado. Entonces, para que esta ecuación nos quede coherente desde el punto de vista dimensional, vamos a tener que pasar el flujo volumétrico al flujo másico para poder multiplicar los diferentes términos en unidades específicas y poder obtener unidades de potencia, es decir, unidades de energía por tiempo. ¿Cómo pasamos el flujo volumétrico a flujo másico? ¿Cuál es el parámetro que relaciona estos dos flujos? Es el volumen específico 1, ¿sí? Que es el volumen específico en la entrada del compresor, es decir, en el aire que se está aspirando en el compresor. Nosotros teniendo la presión 1, la temperatura 1, podemos calcular el volumen específico 1 mediante la ecuación de estado de los gases ideales, considerando que estamos trabajando con aire, que su masa molar es 29 gramos por mol gramo. Entonces, el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico, el volumen por unidad de tiempo que está ingresando al compresor, que lo tenemos de datos, dividido el volumen específico en la entrada. Tiene que estar siempre en las mismas condiciones cuando relacionamos volumen, porque depende de la presión y de la temperatura, ¿sí? Si hacemos el análisis dimensional, vemos de que el flujo volumétrico está en litros por minuto y el volumen específico en litros por gramo, y finalmente el flujo másico nos queda en unidades de masa por tiempo, en gramos por minuto, que lo podemos pasar a kilogramos por minuto para que sea más cómodo. Importante, siempre que trabajemos con compresores y tengamos que determinar un flujo másico, un flujo volumétrico, siempre ponerlo en unidades de minuto, en unidades de tiempo del minuto. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, como dijimos anteriormente, una de las características o de los parámetros de diseño más importantes que tiene el compresor son las revoluciones por minuto, es decir, con cuántas revoluciones por minuto trabaja el compresor. Entonces, si nosotros tenemos ya los datos de flujos en unidades de minuto, va a ser mucho más cómodo trabajarlo y no vamos a tener que hacer tantas conversiones de unidades. ¿Qué vendría? Nos falta calcular dentro del cambio de energía cinética cuáles son las velocidades a la entrada y a la salida para poder calcular el cambio de energía cinética. Para eso aplicamos lo que es la ecuación de continuidad, donde sabemos que el flujo másico que está entrando al compresor es igual al flujo másico que está saliendo del compresor. Y esto también es un concepto importante que tenemos que comenzar a masticar, que es justamente de que el flujo másico a través del compresor es constante. Lo que varía es el flujo volumétrico debido a que cambian las presiones, las temperaturas a la entrada y a la salida del compresor, lo que nos hace variar la densidad o el volumen específico del aire y por lo tanto varía el flujo volumétrico. Mientras que el flujo másico a la entrada y a la salida del compresor es el mismo. ¿Cómo podemos escribir este flujo másico? Lo podemos escribir como el área transversal de entrada, por donde está atravesando el aire al entrar al compresor, por la densidad a la entrada, por la velocidad a la entrada, va a ser igual al área transversal de salida o al área transversal de descarga, por la densidad en la descarga del compresor,
por la velocidad a la salida del compresor. Si realizamos el análisis dimensional, el área en metros cúbicos, la densidad en kilogramos por metros cúbicos, esto es unidades de masa sobre volumen, y el área en metros cuadrados, mientras que la velocidad en metros sobre segundo nos da finalmente de que esta ecuación tiene unidades de kilogramos por segundo que son de flujo másico, ¿sí? Entonces, ¿cómo despejamos la velocidad 1, que es lo que queremos calcular para la energía cinética? Bueno, igualando que el flujo másico 1 es igual a esto y considerando de que la densidad es la inversa del volumen específico 1, podemos escribir que la velocidad a la entrada del compresor es igual al flujo másico, acá le pongo 1, pero en realidad es el flujo másico ya sea a la entrada o a la salida, que es el mismo del compresor, por el volumen específico a la entrada sobre el área transversal 1. Haciendo el análisis dimensional nos queda que esta ecuación tiene unidades de velocidad en metros sobre segundo. De igual forma calculamos la velocidad a la salida, donde va a ser el flujo másico del compresor por el volumen específico 2, calculado a la presión y temperatura de salida del compresor, y el área transversal 2, que es datos. Entonces ya tendríamos la velocidad 1 y la velocidad 2. Como habíamos visto, así nos quedaba la ecuación de balance para el compresor según el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos, ¿sí? Entonces veamos. El cambio de energía cinética va a ser un medio de la masa del flujo másico sobre 2Gc por la diferencia entre las velocidades, que ya la habremos calculado. El cambio de el cambio de entalpía va a ser igual al flujo másico por el Cp del aire por la diferencia de temperatura, que ya lo conocíamos. Y el trabajo de eje es dato, lo vamos a pasar a las unidades correspondientes, y sabiendo que es trabajo de eje consumido por el compresor, va a ir con signo negativo, y de esta forma vamos a obtener cuál es el régimen de transmisión de calor, cuál es el flujo de calor que está ocurriendo en el compresor, debido a que, repito, el compresor trabaja de forma politrópica, es decir, que no es adiabático, es decir, que hay un flujo de calor intercambiado con el medio que los rodea. Bueno, en el ejercicio número 2, lo que nos plantea que tenemos un compresor que tiene un espacio muerto de 0,6, que aspira 4.300 litros por minuto de aire a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 60 grados centígrados. El compresor trabaja con un coeficiente politrópico de 1,3 y tiene una eficiencia adiabática del 70%, descargando el aire a 3 atmósferas relativas. Ojo acá, recordar que la R esta significaba de que el dato de presión estaba en atmósferas manométricas o atmósferas relativas, y siempre nosotros debemos trabajar con atmósferas absolutas. Determinar la potencia del motor respectivo, o sea, la potencia del motor que necesita el compresor. B, el volumen y las dimensiones del cilindro. Si el compresor tiene un dato de 1000 revoluciones por minuto y se acepta una relación entre la carrera y el diámetro de 1,12. Bueno, para resolver, primero que nada vamos a plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos un compresor en el cual está aspirando, en el cual se está alimentando aire con un flujo volumétrico de 4,3 metros cúbicos por minuto. Y a partir de ahora nosotros le vamos a llamar a este volumen 1, a este flujo volumétrico 1, como el flujo volumétrico de aspiración. Es decir, cuánto es el volumen por unidad de tiempo, en este caso por unidad de minuto, que está aspirando el aire, y lo vamos a llamar de esta forma. B sub A con un punto indicando que es un flujo por unidad de tiempo de volumen de admisión o de aspiración en el compresor. La presión a la que está ingresando el aire es de 1 atmósfera y la temperatura de 60 grados centígrados. El compresor comprime el aire y va a entregar el aire comprimido a una presión absoluta de 4 atmósferas. ¿Cómo funciona este compresor? Bueno, tiene un espacio nocivo, un espacio muerto del 6%, que acuérdense que lo vamos a colocar de esta forma dentro de las ecuaciones. La compresión se realiza con un exponente politrópico de 1,3. El rendimiento adiabático de este compresor es de 0,7, o sea que ya no tiene un rendimiento del 100%, sino un rendimiento del 70%. Y las revoluciones por minuto del compresor, que como yo les había adelantado, es un parámetro muy importante en el diseño de compresores, es de 1000 revoluciones por minuto. Bueno, ¿qué nos piden primero en el inciso A? Es la potencia del motor respectivo. Entonces nosotros, ustedes ya vieron en la teoría, de que el trabajo específico, es decir, por unidad de masa, es
tiene esta expresión que ya está demostrada, que es el coeficiente politrópico M es M sobre M menos 1 por la presión a la entrada, por el volumen específico a la entrada, todo esto multiplicado por la diferencia entre 1 menos ρ, que ρ es la relación de presiones entre la entrada y la salida, elevado a la M menos 1 sobre M. Si hacemos el análisis dimensional, esto nos va a quedar atmósfera por litro sobre gramo, que básicamente esto es lo único que tiene unidades debido a que estos son adimensionales, ¿sí? Entonces nos está quedando en unidades de energía, atmósfera por litro, lo podemos pasar a calorías, kilocalorías, por unidad de masa. Por eso es trabajo específico. Si queremos calcular la potencia, vamos a tener que multiplicar esta ecuación por el flujo másico, ¿sí? Si nosotros hacemos el análisis dimensional, ahora nos va a quedar en atmósfera por litro sobre minuto, considerando que el flujo másico lo tenemos en gramo por minuto, ¿sí? Lo pasamos a unidades de potencia como kilocalorías o HP, que son más comunes para nosotros. Ahora, ¿cómo calculamos el flujo másico si lo que teníamos de dato era el flujo volumétrico a la entrada? Bueno, nosotros ya lo vimos a eso, utilizamos el volumen específico a la entrada. Identificar correctamente qué datos me están dando. Y esto es lo más importante y es donde más cometemos errores cuando trabajamos con compresores. Ver realmente qué datos me están dando y si realmente es lo que necesito para resolver el problema. Entonces, me están informando el flujo volumétrico en la aspiración o admisión. O sea que estoy en este punto de la transformación politrópica de compresión. Me están informando los datos de este punto. Por lo tanto, voy a tener que calcular el volumen específico a la entrada, con la presión y temperatura de la entrada, y relacionarlo con el flujo volumétrico en la aspiración, que es el dato, para calcular el flujo másico. Por último, tengo que afectar la potencia que me daban, que era de 0,68 si mal no recuerdo, la potencia adiabática del compresor, para saber cuánto es la potencia que realmente estamos gastando en el compresor, ¿sí? Entonces, sabemos que la potencia real va a ser igual a la potencia, esta ideal que habíamos calculado, afectado por el rendimiento. ¿Y por qué dividido por el rendimiento? Porque vamos a estar gastando más potencia de la que necesitaríamos si el compresor fuese ideal. Por eso lo dividimos por el rendimiento, a diferencia de las turbinas, no sé si se acuerdan, donde la turbina nos entregaba menos potencia de la que realmente nos entregaría si fuese ideal. Por lo tanto, cuando trabajamos con compresores, siempre dividimos el trabajo ideal o la potencia ideal por el rendimiento para ver cuál es el trabajo real que se está gastando en el compresor. Bueno, en el punto B nos solicitan calcular el volumen y las dimensiones del cilindro si el compresor tiene 1000 revoluciones por minuto y se acepta una relación entre la carrera y el diámetro de 1,12. Esto es un punto nuevo para ustedes y no está en la teoría y es donde más inconvenientes encuentran cuando van a trabajar con compresores, por lo tanto vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Pero van a ver que es muy sencillo, es seguir básicamente una lógica y luego aplicarla a todos los demás problemas. Importante, cuando tengo que dimensionar el cilindro de un compresor, siempre me tengo que remitir a las condiciones de aspiración o admisión del mismo. Por ende, siempre me tengo que remitir al punto 1 de nuestro ciclo de compresión. Acá es donde vamos a tener que obtener las diferentes variables para poder dimensionar el cilindro. ¿Y por qué es esto? Porque acá yo voy a estar calculando cuánto volumen de aire está ingresando al compresor, ¿sí? Eso me va a estar limitando cuáles van a ser las dimensiones que yo necesito en el compresor para que cumpla con las condiciones específicas de diseño que tiene el compresor. Este punto en esta parte no me interesa, porque me interesaría si yo tengo que calcular cuánto sería el volumen del tanque de almacenamiento de aire comprimido que tengo. Pero como yo quiero calcular las dimensiones del compresor, me remito al punto de entrada del compresor. Bueno, ¿cuál sería el paso 1? El paso 1 vamos a calcular el volumen aspirado por vuelta en el compresor. Primero veamos cómo lo calculamos y después vamos a ver por qué lo calculamos. ¿Cómo calculamos el volumen aspirado por vuelta en el compresor? Que va a ser V sub A, va a ser igual al flujo volumétrico de admisión o a la entrada del compresor sobre las revoluciones por minuto del compresor. Este flujo volumétrico a la entrada del compresor lo voy a tener en litros por minuto, mientras que las revoluciones por minuto las tengo en vueltas por minuto. Si hago las simplificaciones correspondientes me queda en litro por vuelta, ¿sí? Y esto es un parámetro importante para comenzar a calcular las dimensiones del compresor, debido a que el volumen aspirado por vuelta me está queriendo decir, me dice
cuánto volumen de aire está entrando por cada ciclo del compresor. Este volumen de aire entra, llena el cilindro y luego se descarga cuando se termina el ciclo de compresión, cuando se termina una vuelta del motor del compresor al que está adosado el compresor. Entonces, cada vez que yo calculo el volumen aspirado por vuelta, estoy calculando cuánto volumen entra al compresor y luego se descarga. Entonces me comienza a dar una idea de cuánto es el volumen que yo necesito en el compresor, cuánto es el volumen del cilindro que yo necesito, porque es lo que se llena por vuelta del compresor. Una vez que tengo el volumen aspirado por vuelta, voy a calcular el rendimiento volumétrico, que es función del espacio nocivo del compresor, de la relación de presiones que hay en el compresor y del coeficiente politrópico con la cual se realiza la compresión, ¿sí? Fíjense de que si realmente no hubiese espacio nocivo, si el rendimiento volumétrico fuese 1, ¿sí? El volumen aspirado directamente sería el volumen que yo necesito en el cilindro, porque todo lo que entra de aire estaría llenando todo el volumen del cilindro y ya estaría. Pero como yo tengo un espacio nocivo, como tengo un cierto rendimiento volumétrico, el volumen aspirado no es el volumen de cilindro o de cilindrada que yo necesito. Por eso, el rendimiento volumétrico relaciona estos dos volúmenes. Relaciona el volumen aspirado por vuelta sobre el volumen sub B, que es el volumen del cilindro o volumen de la cilindrada, ¿sí? Entonces yo, conociendo el volumen aspirado por vuelta, el rendimiento volumétrico, que ya lo calculé en este paso, despejo el volumen barrido o volumen del cilindro. Una vez que ya tengo el volumen del cilindro o el volumen barrido, yo sé que el volumen de un cilindro es igual al área de un círculo, que va a ser pi por diámetro cuadrado sobre 4, por la carrera, por el largo del cilindro, ¿sí? Entonces, sabiendo de que la carrera y el diámetro tienen una relación de 1,12, voy a reemplazar esto y me va a quedar pi por 1,12 por el diámetro al cubo sobre 4, y finalmente puedo despejar en primer lugar el diámetro, conociendo ya el volumen de la cilindrada, y la carrera en último lugar, y ya tendría dimensionado el cilindro. El ejercicio 3 plantea de que en una industria textil tenemos un compresor de una etapa que descarga aire comprimido a la presión de 5 atmósferas con un caudal de 416 metros cúbicos por hora. El aire ingresó a 27 grados centígrados y a presión atmosférica. El compresor trabaja a 900 revoluciones por minuto y se acepta una relación entre la carrera y el diámetro de 1,12. Lo que se pide determinar es A, la potencia del compresor expresada en HP, si el proceso sigue una politrópica con un coeficiente politrópico de 1,33, B, las dimensiones del cilindro, si la relación de espacio nocivo del compresor es de 4%, C, las dimensiones del cilindro si el compresor es de doble efecto. Fíjense que hasta ahora siempre habíamos considerado, como no dijimos nada, de que los compresores eran de simple efecto. Acá nos dicen cuáles serían ahora las dimensiones del cilindro si el compresor sería de doble efecto y de la presión límite de este compresor. Para resolver el problema vamos a plantear y ver qué datos tenemos del mismo. Bueno, tenemos un compresor que está entrando un flujo volumétrico. Este compresor está aspirando un flujo volumétrico que no conocemos, pero sabemos que las condiciones de entrada es una atmósfera y una temperatura de 27 grados centígrados. Y nos dan de datos de que está saliendo un flujo volumétrico de 416 metros cúbicos hora de aire, que este es el flujo volumétrico descargado, ¿sí? Cuánto es el flujo de aire comprimido que está saliendo del compresor, con una presión de 5 atmósferas. El compresor trabaja con 900 revoluciones por minuto, la relación entre la carrera y el diámetro es de 1,12, el coeficiente politrópico con el cual funciona el compresor, con el cual se realiza la compresión adentro del compresor, es de 1,33, y el espacio nocivo o espacio muerto es del 4%, es decir, 0,04. Bueno, en el punto A nos piden la potencia del compresor expresada en HP si el proceso sigue una politrópica con un coeficiente politrópico de 1,33. Para calcular la potencia ya habíamos visto que la expresión que vamos a usar es la potencia igual al flujo másico por el trabajo de circulación, que ya lo habíamos visto anteriormente y ustedes lo tienen demostrado en la teoría. ¿Cómo calculamos el flujo másico? Y acá recordemos que lo que nos estaban dando de datos era el flujo volumétrico a la salida. El flujo volumétrico
a la descarga, que era 416 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces, con la presión 1, la temperatura 1 y la presión 2 y las relaciones de politrópicas, calculamos la temperatura en el punto 2 que no la tenemos, ¿sí? Pero nosotros conocemos la presión y la temperatura acá, conocemos la presión, entonces mediante las transformaciones de politrópica podemos calcular la temperatura 2, que son las mismas relaciones que adiabática, nada más que con el coeficiente politrópico. Una vez que ya tenemos la presión 2 y la temperatura 2, calculamos el volumen específico en el punto 2, el volumen específico en la descarga del compresor, considerando que es aire, sabemos su masa molar, sabemos su presión, su temperatura, aplicamos la ecuación de los gases ideales. Y finalmente relacionamos el flujo volumétrico de descarga con el volumen específico en la descarga, podemos calcular el flujo másico que está sufriendo esta transformación, que está ingresando en el compresor. Recordamos de que el flujo másico a la salida va a ser igual al flujo másico a la entrada, mientras que el flujo volumétrico a la entrada va a ser diferente al flujo volumétrico a la salida. Una vez que ya tenemos el flujo másico, podemos meterlo dentro de la expresión, conocemos el coeficiente politrópico, conocemos la presión 1, el volumen específico 1 lo podemos calcular, tenemos la relación de presiones, presión 2 sobre presión 1, y podemos calcular la potencia del compresor. Bueno, las dimensiones del cilindro, si la relación del espacio nocivo del compresor es del 4%, ¿sí? Y acá es importante, porque ya vamos a ir al punto C, recordar de que todos los compresores que venimos viendo hasta ahora son de simple efecto. Ya vamos a ver, si no nos dicen nada, son compresores de simple efecto. Ahora vamos a ver cómo es un compresor de doble efecto en el próximo inciso. Entonces, nos están pidiendo las dimensiones del cilindro. Importante, volvemos a recordar para que se les quede a ustedes. Cuando tengo que dimensionar el cilindro de un compresor, siempre me tengo que remitir a las condiciones de aspiración o de admisión o de entrada del mismo, ¿sí? Entonces, calculamos el volumen, el flujo volumétrico aspirado o el flujo volumétrico de entrada del compresor. Esto va a ser relacionando el flujo másico, que lo habíamos calculado anteriormente para calcular la potencia, por el volumen específico en la entrada o en la admisión del compresor. Viendo de que el flujo másico está en kilogramos por minuto y que el volumen específico lo tengo en litros por kilogramos, finalmente esto nos queda en unidades de flujo volumétrico, que va a ser litros por minuto, ¿sí? Una vez que ya tengo, que siempre tengo que comenzar a calcular este valor, que es el flujo volumétrico a la entrada, puedo calcular el volumen aspirado por vuelta, ¿sí? El volumen aspirado por vuelta va a ser el flujo volumétrico de admisión o aspirado a la entrada sobre las revoluciones por minuto del compresor. Haciendo el análisis dimensional voy a tener cuántos litros está aspirando de aire el compresor por vuelta. Una vez que tengo este dato, lo tengo que relacionar con el volumen barrido o volumen de la cilindrada mediante el rendimiento volumétrico. Para eso calculo el rendimiento volumétrico, que aquí en esta expresión, una vez que calcule el rendimiento volumétrico, puedo despejar el volumen barrido o volumen de la cilindrada utilizando el volumen aspirado por vuelta calculado anteriormente. Una vez que ya tengo el volumen de la cilindrada o volumen barrido, yo sé cómo es la expresión del volumen para un cilindro, puedo despejar, y conociendo la relación entre el diámetro y la carrera, puedo despejar el diámetro y la carrera. Teniendo en cuenta acá de que lo que cambia del otro ejercicio es que teníamos los datos de descarga, el flujo volumétrico de descarga del compresor. Entonces siempre tengo que calcular primero el flujo másico, ¿sí? Relacionando el flujo volumétrico de descarga con el volumen específico a la salida del compresor, calculo el flujo másico y con el flujo másico y el volumen específico 1 puedo calcular el volumen de entrada o el volumen aspirado, el flujo volumétrico aspirado del compresor, y de esa forma sigo como vimos anteriormente. Bueno, en el inciso C lo que nos están pidiendo es las dimensiones del cilindro si el compresor fuese de doble efecto. Como un compresor de doble efecto, acá lo tenemos en la animación. ¿Cuál es la diferencia entre un compresor de doble efecto y uno de simple efecto? Que el de doble efecto, las dos caras del pistón comprimen, ¿sí? Entonces pensemos que fuese un compresor de simple efecto en primer lugar. Entonces, fíjense, por esta válvula de admisión entra el aire, ¿sí? El compresor vuelve y comprime el aire y se expulsa por esta válvula de descarga.
Ahora, en el compresor de doble efecto tengo dos válvulas de admisión y dos válvulas de descarga. Entonces las dos caras van a estar comprimiendo. Mientras este admite, esta cara está comprimiendo. Mientras acá se admite, esta cara está comprimiendo. Entonces la particularidad del compresor de doble efecto es que comprime el doble del volumen que un compresor de simple efecto comprimiría en un ciclo o en una revolución del motor, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Una vez que hicimos todos los pasos que vimos anteriormente, el pase 4 sería, una vez que tenemos el volumen barrido o volumen de la cilindrada calculada como si fuese un compresor, de simple efecto, el volumen de la cilindrada de un compresor de doble efecto va a ser ese volumen calculado anteriormente sobre 2. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar la mitad de espacio, la mitad de volumen que necesitaríamos para un compresor de simple efecto, debido a que ahora las dos caras del pistón están comprimiendo, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos el volumen de la cilindrada o el volumen barrido de un compresor de doble efecto, vamos a igualarlo al volumen de un cilindro, que va a ser igual a pi por este nuevo diámetro al cuadrado sobre 4 por esta nueva carrera. Sabiendo la relación entre la carrera y el diámetro, puedo despejar el diámetro para un compresor de doble efecto y la carrera para un compresor de doble efecto. Tener en cuenta, el compresor de doble efecto solo va a modificar el dimensionamiento del compresor. Lo único que me modifica es el tamaño del cilindro, ¿sí? Los flujos volumétricos, los flujos másicos, la potencia siguen siendo lo mismo. El compresor va a seguir chupando la misma cantidad de aire, va a seguir descargando la misma cantidad de aire, va a seguir realizando el mismo trabajo. Lo único que cambia son sus dimensiones, debido a que su construcción es diferente y permite ahorrar espacio debido a que comprime el doble de lo que comprimiría un compresor de simple efecto. El inciso D nos piden que calculemos la presión límite del compresor, y para eso es importante que recordemos un poco el concepto de presión límite. Nosotros tenemos acá el ciclo de compresión normal, donde la compresión real ocurre entre la etapa 2 y 3, la compresión politrópica, debido a que en etapa 2 el cilindro está lleno de aire, acá está el pistón, ¿no es cierto? Y se comienza a mover hasta la etapa 3, en donde comprime el aire, y luego de 3 a 4 se abre la válvula de descarga y comienza a descargar el aire a presión constante, ya con una presión superior a la que había ingresado el aire. Pero ahora, ¿qué ocurre si por alguna razón constructiva o alguna falla se cierra, no se permite la apertura de la válvula de descarga? Bueno, el pistón va a seguir haciendo su recorrido y se va a seguir abriendo la válvula de admisión y va a seguir entrando aire dentro del cilindro del compresor, y va a ir aumentando la presión politrópicamente hasta llegar a un punto en que va a llegar a ocupar el volumen 1, que es el volumen de admisión. En este punto ya no se permite, no se puede seguir metiendo aire al compresor, por lo tanto el compresor comienza a trabajar en vacío y se mueve por esta curva de compresión politrópica, va y vuelve. ¿Y qué pasa? Está consumiendo trabajo, ¿sí? Pero no está entregando aire comprimido, debido a que no puede aspirar más aire. Y ahí el rendimiento volumétrico es igual a 0, y es en esa presión, cuando aumenta tanto la presión el compresor hasta llegar al volumen 0, es lo que se conoce como presión límite, que ustedes vieron en la teoría que se la calcula a partir del rendimiento volumétrico igual a 0, ¿sí? ¿Cuál es la expresión de esta presión límite? Es la presión inicial por el producto entre 1 más 1 sobre el espacio nocivo del compresor elevado al coeficiente politrópico. Y como podemos ver, esto no tiene unidades y la presión nos va a quedar en unidades de atmósfera, y esa va a ser la presión límite del compresor. Vamos al ejercicio número 4. Un compresor de simple efecto de 2 etapas, ahora ya se nos presenta un compresor de 2 etapas, comprime aire a razón de 400 kilogramos hora, fíjense que nos da un flujo másico, no un flujo volumétrico, que aspira a la presión de 1 atmósfera y 25 grados centígrados hasta la presión final de 25 atmósferas, según una politrópica con exponente m igual a 1,35 en cada cilindro. O sea, que cada cilindro tiene la misma politrópica. La relación de espacio nocivo para cada etapa de este compresor es del 3,5%. El número de revoluciones por minuto del equipo es de 900. Tanto para el cilindro de alta como de baja, la carrera vale 1,13 veces el diámetro. Se pide calcular A, la presión intermedia, B, las dimensiones de cada cilindro, C, la potencia del compresor expresada en HP,
de la cantidad de agua que debe circular por el enfriador intermedio para enfriar el aire comprimido que sale de la etapa de baja. El agua de enfriamiento ingresa al enfriador a 25 grados centígrados y sale a 32 grados centígrados. Bueno, veamos entonces en primer lugar cómo funciona una compresión, un compresor con dos etapas, ¿sí? Acá tenemos el diagrama termodinámico y acá tenemos lo que está ocurriendo en el compresor. ¿Sí? Acá tenemos los dos cilindros, las dos etapas, el cilindro de baja presión y el cilindro de alta presión. En la jerga se lo conoce como el cilindro de baja y el cilindro de alta. Ingresa el aire, el cilindro de baja presión comprime, va a una etapa de enfriamiento debido a que nosotros vimos que la compresión en etapas se hace para cuidar que el compresor no esté expuesto a altas temperaturas, y pasa al cilindro de alta presión o cilindro de alta. Acá se comprime y finalmente sale el aire comprimido a donde tenga que ir, ¿sí? En un diagrama PV vemos que acá tenemos el volumen aspirado en la primera etapa, se comprime politrópicamente y viene la etapa de enfriamiento. Esta etapa es a presión constante donde se baja la temperatura. Generalmente, y digo generalmente porque vamos a ver algunos problemas, la mayoría en el práctico, si no dice nada, lo que hace se enfría hasta la temperatura 1. Teniendo en cuenta que se está utilizando como fluido refrigerante agua o aire que está a la temperatura ambiente. Entonces, una vez que el aire se comprime en la primera etapa, se enfría a presión constante hasta la temperatura 1 y luego pasa a la segunda etapa, al cilindro de alta presión, en donde se vuelve a comprimir con un coeficiente politrópico M, y acá sería lo que se descarga en este punto del compresor, ya sea al depósito de aire comprimido del compresor o algún equipo que requiera de aire comprimido. ¿Sí? Entonces veamos, esto es el volumen aspirado en la primera etapa y este es el volumen descargado en la primera etapa. Esto es el enfriamiento a presión constante que se realiza, esto es el volumen aspirado en la segunda etapa y esto es el volumen descargado en la segunda etapa. ¿Por qué hacemos esto? Para ver, porque en el dimensionamiento vamos a tener que identificar correctamente cuál de estos 4 puntos nos está dando de dato para poder dimensionar los diferentes cilindros. Bueno, en la resolución, primero que nada, plantear el problema y ver qué datos tenemos. Tenemos el cilindro de baja presión, donde en el punto 1 ingresa con una presión y una temperatura, determinado el aire, viene la etapa de enfriamiento, en donde el aire es enfriado a presión constante hasta la temperatura 1, todo esto es una isotérmica, ¿sí? Y luego, a presión X y a la temperatura 1 ingresa, se aspira aire en el cilindro de alta presión donde se comprime politrópicamente y en este punto sale una presión 2 y una temperatura 2. Los datos tenemos que está ingresando y se está aspirando un flujo másico de 400 kilogramos hora, o sea que por acá también están saliendo 400 kilogramos hora de flujo másico a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? Para que se esté descargando aire a una presión de 25 atmósferas. Para cada cilindro, que tienen las mismas parámetros constructivos, tienen un coeficiente politrópico de 1,35, un espacio nocivo de 0,035, es decir, 3,5%, trabajan a 900 revoluciones por minuto y la relación entre la carga y el diámetro es de 1,3. Bueno, lo primero que nos piden en el inciso A es la presión intermedia. Vimos en la teoría que para que el trabajo consumido por el compresor sea el mínimo, la presión intermedia, llamada P sub X, en un compresor de 2 etapas va a ser la raíz cuadrada de la presión 1 por la presión 2. O sea que si esto era la presión 2, 25, la presión de descarga, y la presión de entrada era 1, la presión intermedia va a ser 5, porque la raíz cuadrada de 25 es 5. Las dimensiones de cada cilindro, en este caso vamos a tener que calcular las dimensiones para el cilindro de baja y las dimensiones para el cilindro de alta. Para el cilindro de baja nos vamos a tener que parar en las condiciones de entrada, en las condiciones de admisión del cilindro de baja, que es el punto 1, ¿sí? Porque vamos a dimensionar para esta compresión que se da en el cilindro de baja presión. Entonces, para eso vamos a calcular el flujo volumétrico de aspiración en el punto 1, el flujo de admisión en el cilindro de baja presión. Eso va a ser el flujo másico, que lo tenemos de dato, por el volumen específico en el punto 1, es decir, a esta presión y a esta temperatura. Entonces vamos a calcular el flujo volumétrico
de entrada al cilindro de baja, que lo vamos a tener en litros por minuto. Una vez que tenemos eso, hacemos igual que hicimos anteriormente, vamos a calcular el volumen aspirado por vuelta en el cilindro de baja. El volumen aspirado en el cilindro de baja, en el volumen aspirado por vuelta en el cilindro de baja, va a ser el flujo volumétrico de admisión en el cilindro de baja sobre las revoluciones por minuto a las que trabaja el compresor. En este caso vamos a obtener entonces cuántos litros por vuelta están entrando en el cilindro de baja presión. Una vez que tenemos el volumen aspirado por vuelta, vamos a calcular el rendimiento volumétrico en el cilindro de baja, donde esta es la función del espacio nocivo, la relación de presiones y el coeficiente politrópico. Esta relación de presiones para el cilindro de baja va a ser Px, que es la presión final, sobre P1. Pero como nosotros vimos cuando hicimos la demostración para obtener la presión intermedia, es igual a la relación de presión que ocurre en el cilindro de alta presión, que va a ser P2 sobre Px, ¿sí? Px era 5, entonces 5 sobre 1 es 5 y 25 sobre 5 es 5. En este caso el rendimiento volumétrico de los dos compresores va a dar lo mismo, perdón, de los dos cilindros va a dar lo mismo. Para el cilindro de baja y para el cilindro de alta el rendimiento volumétrico va a ser el mismo, debido a que tenemos el mismo espacio nocivo, tenemos la misma relación de presión y tenemos el mismo coeficiente politrópico. Pero no siempre es así. Entonces, el rendimiento volumétrico, por otro lado, para el cilindro de baja va a ser igual al volumen aspirado por vuelta en el cilindro de baja sobre el volumen barrido o volumen de la cilindrada en el cilindro de baja presión. Entonces, despejo el volumen del cilindro para el cilindro de baja presión. Una vez que tengo eso, sé que el volumen barrido en el cilindro de baja presión va a ser igual a esta expresión donde utilizo el diámetro del cilindro de baja presión y la carrera del cilindro de baja presión, teniendo la relación entre la carrera y el diámetro, puedo despejar el diámetro de baja presión y el cilindro de baja presión. Ahora veamos qué ocurre para el cilindro de alta presión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el cilindro de alta presión. Para el cilindro de alta presión nos vamos a tener que parar, nos vamos a tener que remitir a este punto que es la entrada o admisión del cilindro de alta presión. Este se encuentra a una presión intermedia Px y a un volumen Bx y a una temperatura T1, ¿sí? Entonces nos paramos en este punto que es la admisión o la aspiración del cilindro de alta presión. Para eso vamos a calcular el volumen aspirado, el flujo volumétrico aspirado en el punto X, es decir, cuánto flujo volumétrico está entrando al cilindro de alta presión. Esto lo hago relacionando el flujo másico, que va a ser constante a lo largo de todo el compresor, por el volumen específico en X. ¿Cómo calculo el volumen específico en el punto X, que es la entrada del cilindro de alta presión, con la temperatura 1 y con la presión X? Puedo calcular el volumen específico en X y ahí calculo el flujo volumétrico de entrada o de admisión al cilindro de alta presión, que lo voy a tener en litros por minuto. Una vez que tengo esto, calculo cuánto es el volumen aspirado por vuelta en el cilindro de alta presión. Para eso relaciono el flujo volumétrico de admisión en el cilindro de alta presión sobre las revoluciones por minuto a las que trabaja el equipo. Así obtengo cuántos litros están entrando por vuelta en el cilindro de alta presión. Finalmente calculo el rendimiento volumétrico en el cilindro de alta presión, que va a ser igual al rendimiento volumétrico en el cilindro de baja presión, debido a que el espacio nocivo, las relaciones de presiones y el coeficiente politrópico son las mismas en el cilindro de alta y de baja presión. Una vez que calcule el rendimiento volumétrico en el cilindro de alta presión, relaciono los dos volúmenes, el volumen aspirado por vuelta en el cilindro de alta presión sobre el volumen barrido o volumen de la cilindrada en el cilindro de alta presión, despejando el volumen barrido de la cilindrada en el cilindro de alta presión. Finalmente sé que el volumen de la cilindrada en el cilindro de alta presión, el volumen barrido, va a ser igual a esta expresión, donde voy a tener que relacionar con el diámetro del cilindro de alta presión y la carrera del cilindro de alta presión, y puedo despejar, teniendo en cuenta la relación entre la carrera y el diámetro, que es la misma que en el cilindro de baja presión, puedo despejar el diámetro de alta presión y la carrera de alta presión, y ya tengo dimensionado
el cilindro de baja y de alta presión. Generalmente, no es que siempre se cumpla, pero generalmente el cilindro de baja presión es más grande, tiene mayor diámetro y mayor carrera que el cilindro de alta presión. En el inciso C lo que nos piden es que calculemos la potencia del compresor expresada en HP en caballo de fuerza. Bueno, la potencia total va a ser la suma de la potencia consumida en la etapa 1 y la potencia consumida en la etapa 2 o en el cilindro de alta presión. Entonces, analizando que las dos etapas en este problema tienen igual coeficiente politrópico, tienen igual relación de presión, es decir, Px sobre P1 es igual a P2 sobre Px, porque es una de las condiciones que tenemos para consumir el mínimo trabajo en la compresión, y que por otro lado la presión 1 por el volumen específico 1 en este punto es igual a nRT1, es decir, el número de moles por la constante de los gases por la temperatura 1, y que este valor se va a mantener constante en este punto y en este punto debido a que el número de moles de aire va a ser el mismo, la constante va a ser la misma, la temperatura en este punto es el mismo que en este punto y en este punto. La ecuación queda de la siguiente forma. Esto sería el trabajo de compresión, el trabajo de circulación en una etapa donde tenemos P1 por D1, que es correspondiente a este punto, ¿sí? Los coeficientes politrópicos, la relación de coeficientes politrópicos, y 1 menos la relación de presiones elevado a esta relación de coeficientes politrópicos. Pero como ya vimos, va a ser el mismo trabajo si lo consideramos en la segunda etapa, debido a que P1 por B1 va a tener el mismo valor en la entrada de la segunda etapa, porque el número de moles, la constante y la temperatura se mantienen constantes, ¿sí? Tenemos la misma relación de presión en la etapa 2 y tenemos también el mismo coeficiente politrópico. Vemos que multiplicando por 2 este trabajo, obtenemos el trabajo obtenido en las dos etapas y lo multiplicamos por el flujo másico para obtener unidades de potencia. Si nosotros hacemos el análisis dimensional, nos va a quedar unidades de atmósfera por litro por minuto y lo vamos a pasar a unidades de potencia como kilocalorías o HP, que es lo que nos piden en este caso. Bueno, en el punto D, en el inciso D, nos piden la cantidad de agua que debe circular por el enfriador intermedio para enfriar el aire comprimido que sale de la etapa de baja presión. El agua de enfriamiento ingresa al enfriador a 25 grados centígrados y sale a 32 grados centígrados. El enfriador no es otra cosa que un intercambiador de calor, vamos a estar analizando acá. ¿Qué ocurre? El aire, después de que se comprime en la primera etapa, llega a una presión intermedia Px y una temperatura X que no conocemos, ¿sí? Y lo vamos a tener que enfriar al aire hasta una presión X, o sea que la presión se mantiene constante, pero a una temperatura 1, que en este caso es igual a la temperatura de ingreso, ¿sí? Para eso utilizamos agua de enfriamiento que está entrando a 25 grados centígrados y sale a 32 grados centígrados. Entonces planteamos el balance para un intercambiador de calor, el primer principio para sistemas abiertos, donde de un lado tenemos la masa del aire, el flujo másico de aire, por el Cp del aire, por la disminución de temperatura que sufre desde Tx, que la vamos a tener que sacar con relaciones politrópicas, conociendo presión 1, temperatura 1, acá va a estar a una presión X y una temperatura X que la vamos a poder sacar con el coeficiente politrópico utilizando las relaciones de politrópicas, menos la temperatura 1, que es hasta donde se enfría, ¿sí? Va a ser igual al flujo másico de agua, que es mi incógnita, por el Cp del agua, por el enfriamiento que está sufriendo el agua en esta etapa de enfriamiento, que es desde 25 grados, que entra a 25 grados centígrados y se calienta hasta 32, enfriando el aire hasta la temperatura 1, que es 25 grados centígrados. Bueno, para finalizar, haciendo un repaso rápido de lo que vimos, es importante que nosotros localicemos cuál es el dato que nos están dando en el problema para poder ver si es el dato que necesitamos o no para dimensionar ya sea los cilindros de alta presión o el de baja presión, ¿sí? Recordando que este es el volumen aspirado en la primera etapa, que es el que necesitamos para dimensionar el cilindro de baja presión. Este es el volumen descargado en la primera etapa, que se relaciona con este mediante una politrópica. Luego viene un enfriamiento a presión constante hasta la temperatura, en este caso del compresor, de la compresión por etapas ideal, hasta la temperatura ambiente, que era la del aire que se
que se aspiraba en la primera etapa, una vez que se le enfría el aire, manteniendo la presión constante, viene el volumen aspirado en la segunda etapa, que es el volumen que voy a necesitar para poder dimensionar el volumen el cilindro, perdón, de alta presión, y este es el volumen descargado en la segunda etapa, es el volumen que está descargando el compresor, ¿sí? Y que se relaciona con este volumen mediante una politrópica de un coeficiente politrópico determinado, ¿sí? Esto nosotros hacemos, en el caso ideal, tratándolo de enfriar hasta la temperatura ambiente para que todo esto se dé por una isotérmica para disminuir el trabajo de circulación, es decir, la potencia que estamos gastando en el compresor. Pero puede pasar, en el caso de compresores reales, de que este enfriamiento del aire que se descarga en la primera etapa se realiza hasta otra temperatura mayor que no sea la temperatura ambiente, ¿sí? En este caso tenemos un enfriamiento a presión constante hasta esta temperatura y luego este va a ser el punto de ingreso, el volumen aspirado en la segunda etapa que se moverá por una politrópica hasta la presión que tiene que descargar el compresor, ¿sí? Esto es importante porque hay algunos problemas así en el práctico, tener en cuenta de que este enfriamiento a presión constante se lo puede realizar hasta una temperatura mayor que la ambiental, que es lo que ocurre en los compresores reales, ¿sí? Y que ahora este punto, a esta temperatura hasta donde se realiza el enfriamiento y a esta presión Px va a ser el nuevo volumen, las nuevas condiciones del volumen aspirado en la segunda etapa. De esta forma damos por finalizado el práctico 2. Espero que cualquier duda que se les presente la pongan en el foro, por favor, de consultas. Y cualquier cosa nos estamos comunicando. Espero que estén muy bien, nos estamos viendo.